Ahora pasamos con la sección de la conciliación propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios y activos intangibles. Entonces, digamos que lo que comprende que vamos a reportar en nuestro formato 2516 para esta sección, nos indica que nuestra propiedad, planta y equipo, que nuestros activos fijos están agrupados de acuerdo a su naturaleza y que dentro de esto tenemos propiedades, planta y equipo, tenemos propiedades de inversión, encontramos también los activos intangibles y encontramos los activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios. Entonces, dentro de las generalidades nos menciona que vamos a reportar la información que tiene que ver con los valores contables determinados conforme a las reglas del conocimiento de medición y pues dentro de los marcos técnicos contables vigentes, que son valores fiscales determinados conforme a las reglas del estatuto tributario. También deben coincidir con el valor reportado en la sección de del estado de situación financiera, patrimonio y conceptos y algunos conceptos que también vamos a manejar en la sección del estado de resultados integrales. Pues que esto hace parte de lo que les indicaba, que vamos, de acuerdo al orden del cual vamos diligenciando, podemos ir obteniendo ya algunas casillas diligenciadas en estas dos secciones. Partimos de los datos contables y pues entonces partimos teniendo en cuenta que diligenciamos el importe al comienzo de cada periodo, pues de cada uno de los elementos que componen nuestra propiedad, planta y equipos, aplicada para cada uno de los contribuyentes y pues que también hayan sido adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing. Esto también lo tenemos que tener, lo tenemos que presentar en detalle en esta sección. También tenemos que tener en cuenta que debemos separar el componente del costo de los ajustes por revaluación y también los incrementos y las disminuciones, las transferencias o adquisiciones o los cambios que se haya tenido por valor razonable que se hayan dado o hayan surgido durante el periodo gravable. También nos indica que debemos registrar según corresponda al saldo final del periodo el concepto de la depreciación acumulada, así como las estimaciones del deterioro acumuladas y de esta forma podemos determinar que el importe neto al final podemos determinar el importe neto al final del periodo, también desagregando lo que tiene que ver con los costos, los ajustes por revaluaciones o reexpresiones. Este resultado también nos tiene que coincidir con lo que reportamos en la sección del estado de la situación financiera patrimonio. Dentro de estos datos contables encontramos que debemos registrar el registro por depreciación del periodo, teniendo en cuenta que se debe separar de esto el componente del costo por ajustes de revaluación o reexpresión, y también tenemos que desagregar el gasto por deterioro y los ingresos por recuperación del deterioro. Esto, o sea, teniendo en cuenta todos estos, digamos que el reporte tiene que corresponder a la suma de los valores contables registrados por los mismos conceptos en la sección del ERI y la renta líquida. Como les indicaba, pues diligenciando este tema de activos fijos, ya vamos alimentando las casillas que corresponden a esta sección dentro del formato o dentro de la sección del estado de resultados y también dentro de la sección del estado de la situación financiera. También nos indica que debemos registrar el valor bruto de los activos que posee la empresa adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing. Esto es, como les mencionaba, es una parte que tenemos que tener presente para el diligenciamiento del formato 2516. Igual que el reporte del valor del saldo acumulado por desmantelamiento, así como el valor acumulado del mayor valor de los activos por revaluación al final del periodo, también tenemos que tenerlo en cuenta para reportarlo en esta sección. Esta es la representación gráfica
detallada de lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro formato 2516. Como les digo, y quiero ser muy reiterativa en esto, es que esta es una herramienta que definitivamente se diseñó pensando realmente en ustedes, y por eso digamos que se tomó el trabajo de traer estas representaciones aquí a esta gráfica para que ustedes se vayan familiarizando mucho más con ellas y ya las tengan muy presentes al momento del diligenciamiento del formato 2516, sobre todo en estos temas que son tan densos como lo que tiene que ver con el impuesto diferido. Entonces aquí encontramos lo que tiene que ver el concepto, va todo sobre la misma línea, solamente que lo dispusimos así en la lámina para que se pudiera ver en una sola, pero pues obviamente dentro del diseño en el formato 2516 va una sola línea que está compuesta pues por los datos contables, que nos habla del importe al comienzo del periodo, nos habla del costo, como les mencionaba ahorita en el detalle, nos habla del efecto de la conversión de moneda funcional diferente al peso colombiano, reajuste por revaluaciones o expresiones, si hubo algún incremento en las transferencias o adquisiciones, si hubo disminuciones, también nos habla de las transferencias o las eliminaciones que haya habido, que hayan efectuado esas disminuciones, y los cambios en el valor razonable. Estos cambios en el valor razonable aplican tanto para las disminuciones como para los incrementos. También tiene su sección de la depreciación o amortización acumulada al final del periodo, donde nos indica que es por costo, por efecto de conversión de la moneda funcional diferente al peso colombiano, por ajuste o revaluaciones o reexpresiones, y continúa también con el valor total, incluyendo el arrendamiento financiero, el leasing, que aquí pues es donde vamos a reflejar toda la información que hablábamos ahorita, el detalle que debemos tener en cuenta sobre el arrendamiento financiero o los leasing. Aquí pues nos hablan del deterioro acumulado, o sea, nos detallan para que sobre ello, si hay alguna cifra a revelar, lo hagamos ahí. El importe neto al final del periodo, de acuerdo al costo, de acuerdo al ajuste por revaluaciones o reexpresiones, gasto del periodo por depreciación o amortización, ya sea por su costo o ya sea porque fue por ajustes de revaluaciones o reexpresiones, gastos del periodo por deterioro, ingresos del periodo por recuperación o deterioro. También nos habla de unos datos informativos del valor de los activos adquiridos mediante el arrendamiento o leasing financiero, que pues que es muy necesario teniendo en cuenta las características de la información que estamos diligenciando. Nos habla también si tenemos alguna cifra por reflejar sobre el desmantelamiento o restauración y rehabilitación acumulada al final del periodo, mayor valor por revaluación acumulada al final del periodo. Entonces tengamos en cuenta que aquí mismo vamos a encontrar dentro de esta sección, vamos a encontrar dónde poder diligenciar todo lo que tiene que ver con el arrendamiento financiero o leasing. Y aquí pues es la representación gráfica de lo que podemos aplicar dentro de nuestra propiedad, planta y equipo, de lo que tenemos como propiedades de inversión, dentro de lo que tenemos como activos intangibles. Es decir, que esa es la consecución de la gráfica anterior y es sobre cada uno de los ítems que podemos aplicar, ya sea los valores a reflejar de acuerdo a lo que cada contribuyente tenga en su información. También como presentábamos ahorita, tenemos datos fiscales, tenemos datos contables. Ahora vamos a ver los datos fiscales a reportar, pues teniendo en cuenta que nosotros partimos de datos contables y salen algunas diferencias de acuerdo a lo que tengamos en las bases fiscales y que pues deben ser reportadas en nuestro formato 2516. Entonces nos indica que pues los reportes de los datos fiscales, conforme a los conceptos solicitados, que ya vimos, debe tener en cuenta que se está considerando las reglas fiscales aplicables para la medición del reconocimiento, tanto de los activos como de su depreciación y su amortización. Que pues esto es una parte importante que debemos tener en cuenta, que como mencionaba Jacqueline en su momento, debemos tener cada uno de nuestros anexos ya previamente diligenciados con el análisis respectivo para poder reflejar estas cifras en nuestro formato 2516. También nos señala que igualmente se debe tener en cuenta
el régimen de transición previsto en el artículo 290 del Estatuto Tributario, sus efectos en el estado de la situación financiera de apertura de acuerdo al artículo 289 del Estatuto Tributario, así como las reglas para la medición de los activos y pasivos en la moneda extranjera, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 288 del Estatuto Tributario también. También dentro de esos datos informativos encontramos que se debe registrar el valor de los activos que posee la empresa y que también fueron adquiridos mediante arrendamiento financiero, así como el valor de la depreciación y la amortización acumulada al final del periodo, y el valor del gasto solicitado fiscalmente por concepto de depreciación para esta clase de activos. Como les mencionaba ahorita, tenemos que tener presente que en la información que reflejamos en el formato 2516 tenemos espacio para informar lo que tiene que ver con el arrendamiento financiero o los leasing, y como presentamos información contable, también vamos a presentar datos fiscales de estos activos. Entonces, esta es la representación gráfica, datos fiscales a reportar. Tiene su señalamiento de datos fiscales, valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero, saldo al comienzo del periodo, incrementos por transferencias o adquisiciones y otros cambios, disminuciones por transferencias y otros cambios, subtotal al final del periodo, la depreciación y amortización acumulada al final del periodo, total neto al final del periodo, gasto fiscal por depreciación, y tenemos también la sección de los datos informativos, valor de activos adquiridos mediante el arrendamiento, el valor total al final del periodo, la depreciación, amortización o acumulación al final del periodo, valor neto al final del periodo y gasto fiscal de depreciación y amortización al final del periodo. Esta es la representación gráfica donde vamos a reportar nuestros datos fiscales. Igual, sucede igual como les explicaba cuando estaba haciendo la explicación de lo que vamos a reportar en los datos contables. Aquí también pues esta es como la continuidad de nuestra representación gráfica que vamos a encontrar en nuestro formato 2516, que debemos aplicar a cada uno tal cual corresponda según la información de cada contribuyente. Listo, ahora vamos a entrar a la sección de ingresos por facturación, a la conciliación de ingreso contable, de vengado y facturación emitida. Vamos a ver también los contribuyentes obligados a expedir factura de acuerdo al artículo 615 del Estatuto Tributario. Entonces, pues para el diligenciamiento de esta sección debemos tener en cuenta quiénes o qué vamos a reportar dentro de ingresos y facturación. Entonces, ingresos y facturación va a corresponder a lo que es la conciliación entre el ingreso contable de vengado y la facturación emitida por cada uno de los contribuyentes dentro del periodo gradable que estamos reportando, respecto de los conceptos o rubros facturados, ya sea de forma obligatoria o que lo hagan de manera voluntaria. Entonces, ¿por quién deberá ser diligenciado? Deberá ser diligenciado por los contribuyentes obligados a expedir factura de conformidad con lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario, como lo habíamos mencionado, y de acuerdo a todos sus decretos reglamentarios, y quienes de manera voluntaria decidan hacerlo, como se mencionó en la anterior explicación. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere solamente el diligenciamiento de los conceptos facturados, la venta de bienes y la prestación de servicios y otros ingresos que hayan sido facturados. Se excluyen de este reporte los conceptos sobre los cuales no exista la obligación de expedir factura, es decir, que si nosotros tenemos ingresos bajo una cuenta de cobro por alguna determinación, por alguna situación, esto no está obligado a reportarse en este formato. Para los contribuyentes de que se trata el artículo 616 del Estatuto Tributario, no les aplicará esta sección, ya vamos a ver más adelante a qué se refiere, frente a las operaciones a las cuales se excluyen de esta obligación de facturar. Entonces, los ajustes serán el diligenciamiento de las devoluciones, descuentos o rebajas, que vamos a diligenciarlas dentro de la fila que corresponde.
Ya lo veremos con más detenimiento cuando estemos mirando el detalle gráfico de cómo lo vamos a encontrar en nuestro formato 2516. Entonces, como les decía, ahorita vamos a mirar con detalle de qué contribuyentes me está hablando el artículo 616 del Estatuto Tributario, para los cuales no se requiere la expedición de la factura. Entonces, dentro de esos contribuyentes encontramos los bancos, encontramos las corporaciones financieras, encontramos las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, ventas efectuadas por responsables del régimen simplificado, que hoy nos conocemos más no como régimen simplificado, sino como no responsables sobre el impuesto a las ventas. Para ellos no es aplicable la sección de ingresos y facturación que trata nuestro formato 2516. Dentro de los ingresos y la facturación, vamos a encontrar, dentro de esta sección vamos a encontrar casi que unos subgrupos, o sí, vamos a encontrar tres subgrupos que están clasificados de la siguiente manera. El primer subgrupo es pasivo por ingreso diferido, el segundo es facturación emitida en el periodo y el tercero es ingreso contable devengado en el periodo. Lo que quiere decir exactamente esto es que nosotros vamos en el diligenciamiento de nuestro formato 2516 para esta sección, vamos a tener en cuenta o vamos a clasificar nuestra información de ingresos de acuerdo a estos grupos. Vuelvo y los menciono. El primero es el pasivo por ingreso diferido, el segundo es la facturación emitida en el periodo y el tercero es el ingreso contable devengado en el periodo. Entonces, el primero pues se refiere a los pagos recibidos por anticipado. El segundo subgrupo, registramos en el saldo inicial la disminución por el reconocimiento como devengado en el ingreso del periodo y su incremento con el valor generado en el periodo. De acuerdo a esto se obtiene el saldo final de este mismo para el periodo gravable. El tercero, esta es la información que corresponde a las cifras registradas en la contabilidad, pero pues que no representaron ni un ingreso ni un pasivo. Esta es nuestra representación gráfica de lo que vamos a encontrar en nuestro formato 2516 para que se sigan familiarizando con él y al momento de su diligenciamiento de verdad que les sea mucho más amigable. Entonces, encontramos aquí en esta gráfica que tenemos un concepto, que tenemos de acuerdo a la clasificación, si son venta de bienes, si es prestación de servicios, si tenemos otros ingresos, ingresos para terceros, ajuste al valor facturado y tenemos, de acuerdo a eso, hacemos aplicación de la información que tengamos que reportar, si es el saldo al inicio del periodo, el saldo registrado como ingreso contable en el periodo, el valor o sí, el valor a reportar generado en el periodo o el valor a reportar como saldo final del periodo que como se pueden dar cuenta en esta representación mostramos cuáles son las casillas que están oscuras o en grises que como les indicaba al comienzo pues la mayoría de estas hacen la representación o hacen o representan un valor de una operación aritmética que viene de otras casillas. Entonces, dentro de ingresos y facturación, como les indicaba, hablamos de los subgrupos. En el primer subgrupo se reporta el valor de la facturación emitida en el periodo desagregada de la siguiente manera. Encontramos entonces la devengada como ingreso en periodos anteriores, encontramos devengada como ingresos en el periodo, encontramos también la registrada como pasivo por ingreso diferido y encontramos también solo facturado que no ha generado ni ingreso ni pasivo por ingreso diferido. Y el tercero que es que de la suma de todos estos valores se obtiene el valor facturado en el periodo, como les indicaba, pues que eso ya es la operación aritmética que se hace de acuerdo a lo que se vaya diligenciando en cada uno de los registros. También encontramos la devengada como ingreso en periodos anteriores que corresponde pues al valor facturado de ingresos devengados en periodos anteriores. Devengada como ingresos del periodo pues son las que corresponden al valor devengado como ingreso en el periodo
La registrada como pasivo por ingreso diferido, pues es el valor en el periodo que da origen a un pasivo diferido, porque ya sea porque no cumplen los requisitos para su registro como un ingreso devengado en el periodo. Y tenemos solo facturado, que pues no ha generado, como lo indicaba anteriormente, ni un ingreso ni un pasivo diferido. Este valor facturado en el periodo que no dio lugar a un ingreso diferido por cuanto no hubo un pago o un anticipo, ni ingreso devengado por cumplir los requisitos para ello. O sea, no dio cumplimiento ni de requisitos para cumplir, para cumplir su requerimiento y salir de esa clasificación. Esta es nuestra representación gráfica, que es exactamente la misma, solo que nos presenta, digamos que nos hace énfasis en la sección de la facturación emitida en el periodo. Entonces maneja concepto, devengada como ingreso en periodos anteriores, devengada como ingresos en el periodo, registrada como pasivo en el ingreso del periodo, solo facturado, no ha generado ni ingreso ni pasivo, tiene su valor total que hace su sumatoria como les indicaba anteriormente. Y encontramos en el tercer subgrupo que son los sin facturar, que corresponden al ingreso contable devengado en el periodo, pero que no ha sido facturado, facturado en periodos anteriores que corresponde al ingreso contable devengado en el periodo, que había sido facturado en periodos anteriores, y el valor total que corresponde a la suma de los conceptos anteriores, que es del ingreso contable devengado en el periodo sin facturar y el periodo facturado en periodos anteriores. Vamos a ver la representación gráfica, que es exactamente lo mismo, solamente que nos hace énfasis en lo que fue ingreso contable devengado en el periodo. Bueno, quiero dar las gracias a todos ustedes nuevamente por acompañarnos. Realmente para nosotros es muy importante contar con su asistencia. Realmente esperamos que esta herramienta sea de muchísima ayuda porque fue con ese énfasis en el que se realizó. Ya terminamos aquí. Voy a dar paso a Nidia Villamil, que va a continuar con la presentación de estado de situación financiera, patrimonio. Muchísimas gracias.